Econexia.com. Econexia, la plataforma digital operada por Corferias que promueve conexiones entre empresas, incrementa oportunidades y facilita la actualización para su negocio. Te espera mañana para una nueva emisión del Noticiero W. La Universidad Nebrija de España los invita a escuchar Sigue la W. Es el momento de especializarse. Consigue una beca de hasta el 30% en una maestría oficial europea 100% online de la Universidad Nebrija de España. Infórmate en nebrija.com. En Colombia son las 12. Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás. Doce del mediodía en punto. Aquí sigue la W. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Hoy vamos a hacer un foro de mucho interés para usted como consumidor, para usted como ama de casa, para usted que sale todos los días o cada semana a comprarse de pronto 1 litro de leche para tener en la casa, porque le vamos a contar algo que no deja de ser por lo menos preocupante. En Colombia, existe una normativa que obliga a que los productos derivados lácteos hechos con lactosuero, que no es lo mismo que la leche, y ya nos lo van a explicar nuestros panelistas, estén debidamente marcados y que se señale que en realidad lo que están vendiendo ahí no es leche, sino lactosuero. Pues un grupo de ganaderos, un grupo de productores lácteos, se dio a la tarea de verificar qué es lo que estaba pasando con una cantidad importante de comercializadores, procesadores de leche. Y es preocupante. Hay leche de la que nos están vendiendo en Colombia que no lo es, no es leche, aunque en el envase lo dice, aunque en el empaque lo señala. Vamos a saludar a nuestros invitados que nos permitirán conocer no solamente la realidad en Colombia, sino también mirar hacia otros lugares del planeta y entender qué es lo que pasa con la leche y el lactosuero. Por eso quiero comenzar saludando a esta hora a Patricia Sabino. Ella es directora general en el Centro Latinoamericano de Nutrición, miembro asociado además de la Academia Nacional de Medicina. Doctora Patricia, gracias por acompañarnos a esta hora. Bienvenida a Sigue la W. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Ya. Yo quiero que usted nos explique desde su experiencia, desde lo que se conoce en el Centro Latinoamericano de Nutrición, cuál es la diferencia que existe entre la leche y el lactosuero, porque para muchos podemos estar hablando en marciano y decir lactosuero puede sonar a leche, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo, es como la diferencia ya que está la moda entre comer carne de burro y carne de vaca, ¿no? ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Bueno, pues es lo mismo, es un engaño para la gente. Y esto es fundamental porque el lactosuero en sí tiene propiedades buenas. El problema es que la leche de vaca se tiene que vender como leche de vaca y no debe ser adulterada de ninguna otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacen algunos productores es que a la misma leche le agregan un porcentaje que puede ir desde el 5% hasta el 30% de lactosuero. Ahí uno dice, bueno, pero ¿y eso qué efectos tiene? Tiene efectos nutricionales contundentes. Por ejemplo, cuando se le agrega el lactosuero, depende de la dilución, porque eso no se sabe, porque tampoco se escribe, porque como no es legal, no está escrito en una etiqueta. Entonces, se diluye la cantidad de proteína, se diluye la cantidad de grasa y al diluirse la cantidad de grasa, se quitan una serie de vitaminas que son importantes. Entonces, para puntualizar, les digo, por ejemplo, la diferencia entre la proteína de leche es de 3,15, que puede tener la proteína entre 2,9 y 3,1, a la que tiene un lactosuero que está alrededor de 0,8 a 0,8 gramos. O sea, ahora, ahí la cantidad de proteína se baja. Pero venga, doctora Patricia, y ya voy a saludar a los otros panelistas, pero para que puntualicemos y sobre todo que no vayamos a caer en desinformación, me parece esto clave. Doctora Patricia, usted nos señala que hay una diferencia nutricional entre la leche y el lactosuero. Si a usted la pusieran a escoger, ¿usted prefiere tomar leche o leche lactosuero? No, el lactosuero es malo, ¿sí?
mezclado con la leche. El lactosuero como subproducto Ajá. se puede industrializar y tiene una serie de propiedades adecuadas que ayudan a la nutrición, pero lo que pasa es que el engaño, ¿sí? Otra vez, la corrupción, Ajá. el decirle a uno que lo que no tiene, ese es el problema. Ahí está la Esa pepa. es la parte puntual. Usted ha dado en Porque el la cabo, leche- doctora Patricia. La palabra la es un leche- engaño. Engaño, finalmente. Exacto. La leche como tal, la leche de vaca se tiene que vender como leche de vaca y no puede tener ningún proceso de agregarle otra cosa porque es adulteración. Y menos si usted le va a echar como cuando uno dice, bueno, si viene otra persona le echo agüita a la sopa. No, esto es echarle agua a la leche. Uy. Y al echarle agua, entonces usted diluye una serie de propiedades que afectan a los niños y a las mujeres embarazadas. Poderoso Afecta la ejemplo. nutrición, Poderoso ejemplo, doctora afecta la Patricia. nutrición. Permítame, Forma porque importante. quiero saludar a esta hora también a Julio Caballero Durán. Él es un hombre con una larga experiencia en el sector empresarial de los alimentos. Fue vicepresidente de Lácteos, Productos Culinarios y Distribución en algunas compañías dedicadas precisamente al procesamiento de leche en México. Trabajó con Nestlé Chile, estuvo en la gerencia comercial de Nestlé en el Perú. Hoy día es asesor empresarial en el sector de los alimentos. Doctor Julio Caballero, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Y yo quiero que hablemos de la realidad en Colombia. La legislación sobre la leche y el lactosuero y su etiquetado, porque es que la doctora Patricia nos dejó una palabra bien tatuada en la mente, el engaño. Aquí podemos hablar de que en Colombia se está engañando con la venta de productos que dicen ser leche, pero no lo son. Buenas tardes. Juan Pablo, muy buenas tardes. Quiero aprovechar para saludar a mis compañeros de panel. Y es una pregunta igualmente clave, Juan Pablo. Definitivamente todo esto inicia con el decreto 616 de 2006 del Ministerio de Salud, que es básicamente una copia de lo que se tiene a nivel mundial en relación a cómo se define la leche, qué es la leche. Y segundo, y también un aspecto absolutamente internacionalizado, es la forma como se adultera la leche. Y en este decreto del Ministerio de Salud es clarísimo que lo que se está haciendo es una adulteración que está prohibida en este decreto, en donde se dice que la leche jamás podrá ser adicionada o adulterada con lactosuero. Entonces, este es el principio de lo que estamos hablando. Lo segundo, basado en este decreto, pues viene lo que decía Patricia, de ese engaño que se produce al consumidor. Y aquí destaco muchísimo del engaño fundamental que la mamá tiene cuando le da a su hijo una leche que no contiene los nutrientes y las proteínas esenciales que tiene la leche, que es considerado uno de los mejores alimentos del mundo para el ser humano. Y obviamente pues el niño está consumiendo un producto que no tiene ni las proteínas, ni los niveles de grasa, ni nutrientes que requiere para su crecimiento. Entonces es un segundo aspecto. El tercer aspecto hay que tenerlo en consideración, Juan Pablo, sobre el daño que este engaño está haciendo a muchos sectores de la economía. Hablamos de la industria, hablamos obviamente de la ganadería, que es un tema que Demogan ha puesto muy claramente en su acción popular que presentó el año pasado. Hablamos del comercio, de todos los tenderos que tienen y están sufriendo por estas malas prácticas y desde luego, como ya lo mencioné, al consumidor final y particularmente a los niños. Usted habla de un decreto y usted habla de una reglamentación, doctor Julio Caballero, que es la que hace o marca el límite, marca la raya, dice no se puede adulterar la leche con lactosuero. Yo se lo quiero preguntar a usted aquí mirándolo a los ojos virtualmente y le quiero leer en segundos comentarios que llegan por el Facebook Live. La información que usted tiene como experto indica que en Colombia empresas dedicadas a la venta de productos lácteos, a la venta de leche, le están vendiendo lactosuero por leche a los consumidores. Exactamente, Juan Pablo. Si uno se remite a la acción popular que presentó Roberto Ramírez Ocampo en el mes de agosto del año pasado, es importante tener los antecedentes de esta acción popular. Primero, una acción popular se hace como acción popular justamente porque está afectando los intereses de un grupo de ciudadanos o de productores, en este caso de leche, y por eso se utiliza la figura de la acción popular. Para esta acción popular, como lo hizo Demogan, se utilizó un laboratorio alemán al cual se mandaron muchísimas muestras de marcas que se comercializan en el mercado colombiano, y de esas muchísimas marcas que estoy mencionando, el laboratorio alemán, que es un laboratorio certificado a nivel internacional, dio el dictamen de que de esa cantidad de marcas y de empresas
que fueron a Alemania para esas pruebas que estoy mencionando, se destacaron 9 empresas por la adulteración de la leche con la adición de lactosuero. Esta adición de lactosuero obviamente varía muchísimo en términos del porcentaje con el cual se está adulterando la leche, pero es obvio que estas 9 empresas que fueron demandadas en la acción popular están adicionando lactosuero, y es importante, Juan Pablo, también mencionar que no es toda la industria lechera. Hay fiscales de la leche que están obrando como corresponde, que cumplen la ley, que son honestos y tienen principios en relación a cómo atienden a su consumidor final, más no estas 9 empresas que determinó la acción popular y el análisis de Alemania, que están adulterando la leche con lactosuero. En instantes nos vamos a detener en los efectos de esta acción popular, doctor Julio, para que podamos adentrarnos en hasta dónde pues está también en manos de la justicia, pero también de los operadores y la vigilancia del sector de los alimentos, el poner a funcionar una normativa que existe. Le leo comentarios. Carlos Calderón escribe en nuestro Facebook Live: la doctora misma lo dijo, el lactosuero tiene propiedades, no significa que no sea apto para su consumo, sea perjudicial. El tema de fondo es la información que se da a los consumidores. Nos están pidiendo mucho que señalemos las marcas. En instantes vamos a ir con los resultados del estudio en Alemania. Camilo Gómez escribe también en nuestro Facebook Live: cada país tiene una caracterización propia sin la que es imposible afirmar que se ha adicionado lactosuero. La caracterización para Colombia salió apenas la semana pasada, es lo que dice este oyente conectado con nosotros a través de Facebook Live. Bueno, vámonos a mirar la experiencia internacional, porque aquí es muy importante que nosotros entendamos lo siguiente. Y es que lo que hay como normativa en Colombia, y de repente el doctor Julio Caballero me lo podrá confirmar, no es un invento nuestro. No es que unos congresistas creativos les dio por inventarse una norma sobre el etiquetado. No, en el mundo entero, partiendo de una de las cunas mismas de los lácteos, como es la Unión Europea, pero también aquí en Latinoamérica y en Norteamérica, existe normatividad e incluso se han sancionado empresas por presentar como leche productos que se han constituido a partir del lactosuero. Desde Chile se conecta con nosotros el diputado Iván Alberto Flores García. Él hizo parte de la comisión mixta de Senado y Cámara de Diputados en su país que aprobó el proyecto de ley sobre el origen y el tipo de leche. Un proyecto que además buscaba el etiquetado, garantizar un etiquetado claro de los productos lácteos. Diputado Flores García, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes desde Colombia. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, una pequeña acotación. Yo soy autor del proyecto de ley con otros colegas que produjo el etiquetado de la leche en Chile, dado el abuso flagrante por parte de la industria, especialmente las de origen transnacional, que creen que por ser nosotros latinoamericanos nos pueden definitivamente cambiar las reglas del juego y nuestra manera de nutrir. Con más razón, diputado, pero venga, yo quiero que nos adentremos primero en qué fue lo que pasó en Chile y por qué les tocó sacar esta normativa que obligaba a un etiquetado claro. La leche es la leche y un producto derivado lácteo que es de lactosuero, pues es un derivado lácteo, pero no es leche. ¿Por qué? No, mira, esto es mucho más complicado que hablar del lactosuero. A ver. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo. Esto es mucho más complicado que hablar del lactosuero. Aquí tenemos nosotros la supervivencia de los productores, el abuso hacia los consumidores y la calidad nutricional de un elemento que está extremadamente bien definido por el Códex Alimentario, entendiendo que es la norma internacional que rige a los alimentos del mundo. Esto no es sencillamente una idea que alguno tiene. Esto es una norma internacional que rige los alimentos del mundo. Y partamos por una cosa súper simple. ¿Qué cosa es leche? La leche es la secreción mamaria normal de animales lecheros. Puede ser vaca u otra. Principalmente se refiere a vaca en los códigos sanitarios que hay en nuestros países, pero si uno va al Medio Oriente, es leche de camella, que es estupenda, o leche de búfalo en otros países, que tiene una altísima proporción de materia seca, etcétera. Pero se obtiene por uno o más ordeños sin ningún tipo de adición o extracción destinada al consumo en forma de leche líquida o la elaboración ulterior. Y de aquí surgen entonces distintos tipos de conceptos derivados de la leche. La leche reconstituida, la leche recombinada, los productos derivados de la leche, como es un producto lácteo, o los productos lácteos combinados. Todos en base a leche. La leche natural
es aquella secreción de mamaria, ya definimos leche, Sí. solamente es enfriada para poder mantener su condición y que no siga teniendo un proceso de distinta naturaleza o químico o con intervención externa, como son la cuestión microbiológica, ¿te fijas? Y estandarizada en materia grasa y en algunos otros constituyentes para que sea toda la leche exactamente igual, porque recordemos que entre invierno y verano hay variaciones de la cantidad de materia grasa, del tipo de alimentación, es decir, de la raza animal, en fin, eso se estandariza en las plantas para que la leche natural sea exactamente igual, independientemente de dónde se cosecha o se ordeña, o de qué raza o de qué alimentación recibe. Y esa estandarización es lo que en definitiva el Códex lo define como leche natural, o sea, enfriada y estandarizada. Pero, diputado, para que puntualicemos y podamos ir con nuestros otros panelistas, puntualicemos. En Chile, ¿por qué usted ya nos explica estas diferencias que existen? ¿Por qué se hacía necesario y por qué usted decidió entonces hacer este proyecto de ley para el producto etiquetado? blanco, mira, es como cuando uno habla de que, mira, yo tengo un ovejero alemán. Cualquier cosa que sea negra con café y con las orejas levantadas es de raza ovejero alemán. No es así. La leche es leche y por eso me permití, en definitiva, definir esto. Pero también hay que tener súper claro que la leche recombinada, que la leche reconstituida, que los productos lácteos también tienen exigencias. Y no es solamente un problema del suero adicionado, es un problema de qué es lo que en definitiva nos estamos entregando. Mira, aquí llegamos a tal punto con aquí decimos el brinco, ¿no? Con el salto de las tres empresas principales, y aquí está don Julio, que participó por lo que acabo de escuchar en Nestlé, que es uno de los culpables. Y digo uno de los culpables porque mi primera acción fue ir a la Fiscalía Nacional Económica por dos situaciones: abuso de posición dominante del mercado y grave distorsión del mercado, porque aquí vino una empresa que deriva de la cooperativa más grande del mundo, que es Fonterra, y que crea en Chile la empresa Soprole, y por ser parte de la cooperativa más grande del mundo, se transforma en la industria más grande del mundo. Esa tiene una filial que a su vez tiene otro nombre de fantasía, pero en definitiva tienen el 40 o 45% del mercado nacional. Nestlé y otra empresa más sumaban el 60 y tantos por ciento del mercado nacional. Entonces, cuando se ponen de acuerdo los tres y fijan el precio al productor, lo que hicieron fue un precio internacional de aproximadamente 40 centavos de dólar, 45 centavos de dólar por litro al productor y alrededor de 60 o 70 centavos de dólar al consumidor. En Chile le estaban pagando, fíjate lo que te digo, o sea, en vez de pagar una 40, desproporción absoluta. 25. Una desproporción 25 increíble. Diputado, permítame un segundo. Pero perdón, porque te cierro, yo tengo que ir a votar a la sala ahora. Okay. Pero te cierro con esto. ¿Sabes lo que pasó? Señor. Los productores empezaron a quebrar. En mi región se producía el 60% de la leche del país. Hoy día se produce el 93%. ¿Por qué? No porque produzcamos más, porque las demás regiones quebraron. En la región de la Araucanía, el 78% de las lecherías quebraron porque no aguantaron 3 años o 4 años de que le estén pagando por bajo el precio de costo. El precio de costo venía siendo 250 pesos el litro, pesos chilenos, sí. Le estaban pagando 180. ¿Y qué es lo que hicieron? Sustituir la producción nacional por leche reconstituida. Y el letrero del envase decía leche natural. Y la gente, ¿qué se imagina? Es la leche recién ordeñada de la vaca, y lo que era 70% de leche en polvo con agua y un 30% de leche natural de vaca. Entonces, aquí hay un flagrante engaño, y eso fue lo que nosotros finalmente, en resumen, hicimos. Primero, redefinir el Código Sanitario Nacional, y segundo, porque la Fiscalía Nacional Económica fue absolutamente ineficiente en demostrar que había colusión o que había grave distorsión del mercado, excepto un informe de 200 páginas que no sirvió para nada. ¿Sabe dónde se hizo el cambio? ¿Dónde? Se hizo el cambio cuando hicimos un llamado público al consumidor, y el consumidor se dio cuenta que le estaban, decimos aquí, tomando el pelo, porque en definitiva le estaban cobrando al consumidor 2,5 veces más del precio internacional, y estaban quebrando el mercado. Y fue el consumidor el que dijo, no compro más. Y lo que le hicimos colocar en los envases la bandera chilena, y a través de un código diputado QR el resto de los datos de importaciones. Permítame, por favor, porque usted ahí da en el clavo.
ahí hay dos elementos. Número uno, el consumidor es el que tiene que pedir absoluta transparencia. Absoluta transparencia, además, consideraría uno basándose en un decreto y en una normativa que ya existe, en donde se decreta y se señala cómo se tiene que marcar la leche. Pero además esto tiene un impacto sobre el productor, porque entonces, si a los productores les pagan menos y se vende leche reconstituida, como usted lo dice, con base en lactosueros, pues estamos teniendo un problema muy grande. Vámonos con el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Él es Juan Gonzalo Botero. Muy amablemente se une a nosotros en esta discusión, a esta hora en Sigue la W. Señor viceministro, buenas tardes. Bienvenido a Sigue la W. Y cuéntenos desde su cartera cómo se ve este asunto, porque uno entiende, sí, que existe pues una necesidad de proveer al país en leche y garantizar el suministro para todos los colombianos. Pero lo que uno no entiende es que existiendo una normativa, pues haya productores, haya procesadores de leche que estén vendiendo como leche el producto de la leche reconstituida con base en el lactosuero. Buenas tardes, viceministro. Juan Pablo, buenas tardes a ti, buenas tardes a la doctora Patricia, a Julio, al honorable senador Jorge Robledo, al diputado Iván Flores. A ver, lo primero que quiero aclararte es esto, y el senador Robledo, que es un conocedor del sector, lo sabe. Los productores no reconvierten en lactosuero la leche. Quien está procediendo en este caso con el proceso de conversión de la leche en lactosuero, que fundamentalmente se da cuando se producen quesos y se producen este tipo de derivados, son las industrias. Inclusive en algunas partes del país, como la costa atlántica, pues el suero es un producto que se consume de manera formal. Lo segundo que tenemos que decir, Juan Pablo, es que el lactosuero como tal no está prohibido en el país. El lactosuero es un producto que, como te digo, inclusive en algunas zonas del país se comercializa. Lo tercero, y es lo grave de esto, y es en lo que yo concuerdo con todos los panelistas, es que hay una red de empresas que están engañando al consumidor. ¿Y por qué están engañando al consumidor? Porque efectivamente están mezclando la leche entera con el lactosuero para que efectivamente su proceso les salga más barato. Esto, sin lugar a dudas, es un engaño vil al consumidor. Nosotros le hemos solicitado al INVIMA y a la superintendencia que tome medidas sobre el asunto. El INVIMA tenía una dificultad, y es que en Colombia las metodologías, doctor Julio, para detectar lactosuero en la leche estaban muy atrasadas. Ya el INVIMA estuvo en Brasil y ya tiene una metodología para detectar el lactosuero en la leche, pero desde el ministerio le hemos exigido al INVIMA y a la superintendencia que efectivamente realice las acciones a que haya lugar para que ese grupo de empresas que están engañando al consumidor sean sancionadas y caiga sobre ellas el peso de la ley. Senador Jorge Enrique Robledo, gracias por estar con nosotros en Sigue la W en este foro sobre la leche y sobre si uno como consumidor puede estar seguro de que lo que consume es leche o un reconstituido a base de lactosuero. Dice el viceministro que se le hace el llamado al INVIMA, a la superintendencia, para que se tomen medidas, pero yo le pregunto a usted, senador, que además está muy pendiente de este sector, ¿por qué razón no se han tomado medidas antes? Porque tengo entendido que esto no es ni de hoy ni de hace un mes, sino que esto viene de tiempo atrás. Es más, tengo entendido que son de comienzos de años los análisis que se hicieron en Alemania. ¿Por qué no se le mete diente a este asunto? Buenas tardes, senador. Buenas tardes, Juan Pablo. Permítame, yo hago un comentario inicial y le respondo a su pregunta. Bueno, Sí, quiero llamar la atención a los colombianos despistados. Miren lo que pasa en Chile, que dice que allá el neoliberalismo sí era perfecto. ¿Qué tal el cuento en el que terminaron estafados por transnacionales en estos asuntos de la leche? Lo segundo es esto, que no se ha dicho. ¿Qué es el lactosuero? El lactosuero es el subproducto que queda de la fabricación de quesos principalmente. O sea, es un subproducto. Es un agua blancuzca, no es veneno, pero está lejísimos de tener el valor nutricional que tiene la leche, lejísimo.
Y hay una manera que es fácil de entender la diferencia. Miren, los lactosueros, un litro de lactosueros, Juan Pablo, vale 20 veces menos que un litro de leche. 20 veces menos, porque claro, es 20 veces menos, nutritivo o le sirve menos a la gente en 20 veces. Ahora, ¿cuáles son los efectos negativos? Si usted a un niño pequeño que necesita leche o a una madre lactante le reemplaza la leche por el lactosuero, le hace un daño brutal, pero brutal. Sí, eso es un daño bárbaro. Si usted además una parte de la leche la reemplaza por lactosuero del 10, el por ciento, el 20, el 30%, pues por supuesto que hace daño en esa misma proporción. Ahora, como la ganancia es tan grande porque la diferencia de precios es de 20 veces, esto funciona parecido al negocio del narcotráfico. ¿Qué sucede? Cuando las ganancias son muy altas, la corrupción crece. Bueno, entonces en Colombia se ha mezclado leche con agua, que es también parte de la desvergüenza, pero además se la vienen mezclando el lactosuero a la leche. Lo que encuentra De Mogan con investigaciones en laboratorios alemanes es que hay varias grandes empresas vendedoras o productoras de leche en Colombia que están rindiendo su leche con lactosueros. Eso es una vagabundería, eso es un fraude y el gobierno no hace nada, ni cuenta se da. Le tocó a estos ganaderos tomar cartas en el asunto, pero además aquí hay otro punto que es clave. Ese lactosuero golpea a los ganaderos colombianos que en proporciones inmensas son pequeños campesinos. Aquí hay campesinos que son dueños de media vaca, de un cuarto de vaca, eso no es un chiste, eso es realidad, o de una vaca, y los están golpeando de esta manera. Ahora, yo hice este debate en el 2011. Imagínese, 10 años, casi 10 años, senador. 2011. No. Bueno, y ese día hablé de otra cosa, la vagabundería de las bebidas lácteas, con las que engañan a las madres. Sí, entonces en los supermercados, unas cajitas muy bonitas con vaquitas pintadas y dicen bebida láctea, y como la gente no tiene por qué entender bien, el lácteo le da la connotación de leche. Entonces aquí hay madres que por ahorrarse unos pesos, sí creen que eso reemplaza, por ejemplo, un yogur o un kumis, o sea, lácteos de verdad, y terminan no solo estafados económicamente, sino haciéndole un daño a sus hijos. Entonces estamos hablando de un problema gravísimo. Y termino con esto. En el tema de vigilancia, porque me voy parece muy importante. No, este tema lo planteé en el 2011, ahí está el debate. Entonces lo que vemos son unos gobiernos de alcahuetas que no hacen lo que tenían que hacer, eso es la realidad, hay que decirlo con todo el franqueza, el INVIMA es incapaz de actuar. Por ejemplo, ¿por qué hubo que mandar a hacer los exámenes alemanes, los que hizo De Mogan, para encontrar la traza del fraude en la leche? Porque aquí no hay laboratorios. ¿Y por qué no los hay? Por la irresponsabilidad del gobierno, porque ¿cómo así que una de las bebidas que más se consume en Colombia, porque el consumo de leche es altísimo en Colombia, el gobierno no se toma el trabajo de instalar oportunamente los laboratorios que permitan perseguir el fraude? ¿Y por qué le toca a la actividad privada perseguir el fraude? Porque hay una actitud de complicidad, consciente o inconsciente, de alcahuetería, como usted la quiera llamar, de todos estos gobiernos con esta desgracia que ya hemos visto de todas las maneras. Es una desgracia para los colombianos. Vuelvo con el experto Julio Caballero, asesor empresarial en varias compañías del sector alimentos y está también muy metido con este tema de los lácteos. Doctor Julio, yo quiero que hablemos sobre lo que revelan esos informes, pero sobre todo lo que nos revelan en términos de vigilancia. Quiero que arranquemos por este detalle. El decreto que usted nos mencionó al comienzo, que regulaba el tema del etiquetado de las leches y que señalaba que la leche no puede ser adulterada con lactosuero, ¿es de qué año? Gracias, Juan Pablo. Yo quiero hacer eco de lo que dice el doctor Robledo, en el sentido, primero, Juan Pablo, hay una ley, un decreto del gobierno, el cual es muy claro. O sea, no se le puede añadir lactosuero a la leche. ¿De qué año es? ¿De qué año es, doctor Julio? Es del 2006. 2006, o sea, estamos hablando hace 14 años. Y en 14 años, que yo recuerde, y usted me ayudará aquí a hacer memoria, hubo una sanción, hubo una decisión en la Superintendencia de Industria y Comercio sobre este tema del lactosuero. No sé si era sobre lo mismo o si versaba sobre algo que no era directamente lo del etiquetado. Refrésqueme la memoria con ese tema, por favor. Sí, Juan Pablo, antes de entrar en eso, y si me permite, yo creo que es importante seguir, como digo, con el hilo conductor del doctor Robledo. Hubiera sido muy interesante que la Superintendencia de Industria y Comercio estuviera hoy en este foro, porque definitivamente creo que esto hay que hacerlo de forma mancomunada y que los órganos de control nos ayuden efectivamente a que esto se erradique, esa mala práctica y el engaño que se está haciendo permanentemente al consumidor. Como bien lo dice el doctor Robledo, esto es una práctica engañosa que viene desde hace muchos años, y la SIC en el año 2006
encontró por informaciones suministradas por el Ministerio de Agricultura, por una cooperativa de lácteos de Nariño y otras informaciones relevantes, que se estaban exhibiendo y vendiendo productos como leche cuando no lo eran leche. La conclusión de esto que hizo la SIC en el año 2006, como lo digo, fue una sanción pecuniaria que empezó desde multas desde 1.3 millones a 315 millones de pesos de la época. Pero como digo yo, son corrientazos. O sea, la SIC puso obviamente en orden lo que tenía que poner, que era el etiquetado y la forma como se le tiene que comunicar al consumidor final qué es lo que está comprando y no engañarlo como se ha venido engañando con el lactosuero. Pero como digo yo, son corrientazos. Se puso la multa y no faltaron algunos meses para que nuevamente la industria volviera sobre el tema del lactosuero y siguiera engañando al consumidor. Entonces creo que nos falta un poco más de celeridad, de seriedad y de fortaleza en la forma como tienen que sancionarse las empresas lecheras, que son algunas, no todas, en el manejo indebido y engañoso de la leche. Esto, para seguir con el ejemplo que se dio al principio, es como si hubiera dos estaciones de gasolina, una al lado de la otra, y la una vende la gasolina a 1.000 y la otra la vende a 800. Y finalmente el consumidor va a la de 800, pero no sabe que esa gasolina tiene agua. Y es lo mismo, como dice el doctor Robledo, es ponerle lo que suelta, lo que rinde del queso, para rendir la leche y tener un mayor margen, y desde luego hacer un daño en el mercado que tiene un daño irreparable en términos de los márgenes y en términos de los precios de venta. Y el engaño obviamente al consumidor. Hablemos de ese asunto sobre el impacto que esto tiene para el productor, porque como nos lo señalaba hace un instante el diputado Flores García desde Chile, hay un elemento que va más allá del tema nutricional que es muy importante, y es que esto también tiene un golpe o implica un golpe sobre quienes están produciendo la leche, quienes tienen un hato, quienes tienen unas poquitas vacas y que de repente pues esperan que cada día pase el camión cisterna a recoger la leche, pero por cuenta del lactosuero les terminan pagando menos por la leche, por el litro de leche, por la cantina de leche, que lo que les deberían pagar, porque terminan, doctor Julio, hasta donde entiendo, pues prefiriendo reconstituir la leche con base en lactosuero que comprarle la leche al productor, ¿es así? De acuerdo, Juan Pablo. Esto afecta, según como lo documentó Demogán en la Acción Popular, a más de 350.000 ganaderos pequeños. ¿Qué hace el ganadero? El ganadero tiene que hacer un esfuerzo muy grande para que su leche, cuando la vaya a recoger la industria, tenga el porcentaje de grasa, la proteína, y que sea una leche que cumpla con las condiciones sobre las cuales se tiene que trabajar para que le den el pago por litro de leche. ¿Qué sucede después? Obviamente la industria que está adulterando la leche, recoge la leche y en el área de producción le añaden el lactosuero, lo que obviamente pues está desvirtuando todo lo que el pequeño agricultor está haciendo. Esto que ha hecho también, y como lo demuestra Demogán en su Acción Popular, es que la cantidad de litros que antiguamente el productor pequeño le vendía a la industria se han visto mermados, porque la industria que adultera la leche necesita menos leche, porque la están rindiendo con agua. Entonces está afectando grandemente al productor pequeño, que es un productor que obviamente necesita de su leche para sobrevivir y poder tener los recursos mínimos para sobrevivir. Voy a ir en segundos con el viceministro Juan Gonzalo Botero, con la doctora Patricia, pero quiero volver a Chile. Diputado Flores García, ¿hace cuánto entró en vigencia la ley que define el etiquetado y todo lo que tiene que ver con el origen de la leche en su país, en Chile? Bueno, la verdad es que con toda la presión y el lobby ejercido por estas tres grandes empresas principales, empresas transnacionales, la verdad es que nos costó ponernos de acuerdo. Nosotros en nuestro país somos bicamerales, tenemos un Senado y tenemos diputados, y comenzaron a aparecer variantes de nuestro proyecto. Finalmente resolvimos en una comisión mixta de senadores y diputados a finales del año pasado, y le dimos 9 meses a la industria nacional para que puedan aplicar la ley en plenitud, y al gobierno, por otro lado, para que establezca una campaña de difusión y de educación a la comunidad respecto de qué es lo que pueden encontrar en un escaparate y sean capaces de discriminar o por calidad o por precio. Pero una cosa que es totalmente distinta a la otra no puede costar lo mismo, claramente. O sea, si la leche natural y con todos sus componentes estandarizados vale 10, un subproducto no puede costar eso, y si cuesta 2 está bien, pues servirá para cocinar, para hacer otras cosas, pero no puede ser leche. Se eliminaron todas las etiquetas
que no son leche, leche de coco, leche de soya, leche de chocolate, leche de no sé qué, no existe. Por eso yo partí precisando cuál es el concepto de leche. Todo lo que no provenga del ordeño de una hembra sana no puede ser denominado leche. Los apellidos de la leche también tienen que ser del conocimiento del consumidor. ¿Estoy yo disponible para una leche reconstituida? Y no quiero demonizar la leche en polvo, por favor. Pero si resulta que esa leche en polvo se importa de un país que la tiene 2 años almacenada, por bien almacenada que esté, esa calidad de la proteína, que va a ser proteína total en el momento de pesarla, pero no va a ser la misma calidad de la biodisponibilidad para la persona si tiene 2 años de almacenada, porque esa proteína cambia. La proteína, supongamos que sea una pelotita de este tamaño, ¿ah? Sí. Y que con esta forma es capaz de generar realmente la ventaja nutritiva de la proteína láctea. Pero si yo la someto a un proceso térmico, a 2 procesos térmicos, a 3 procesos térmicos, mira lo que va pasando, claro. A 4 procesos térmicos, la proteína pesa lo mismo, pero la forma de que fue cambiando con los distintos procesos térmicos hace que esta forma no sea biodisponible para un ser humano como si fuera así, ¿me entiendes? Bueno, entonces, diputado. Todo eso está en la etiqueta. Sí, todo eso está en la etiqueta y es el consumidor el que tiene que definir. Voy con usted, doctora Patricia, pero rápidamente, diputado. Usted nos dice, esto fue a finales del año pasado, se le dieron 9 meses. Estos 9 meses, sí, pues, estarían pasando precisamente en este instante. ¿Qué ha ocurrido? Sí. ¿Se dio la transformación rápida? ¿Se dio el ajuste de precios? Bueno, yo espero que el gobierno efectivamente haga una fiscalización completa, porque 9 meses es suficiente como para que las empresas terminen su stock y vuelvan a colocar en los stocks el envase que de verdad indique qué es lo que están vendiendo, sin engaño. Y después viene toda la penalización por publicidad engañosa o derechamente por vender cosas que no corresponden. Ahora estamos empezando. Yo he visto personalmente algunos escaparates en donde ya empieza a aparecer la bandera nacional legible, con letra legible, el país de ordeño, la fecha de ordeño, porque no es lo mismo una leche recién ordeñada y envasada a una leche que ha sido almacenada, deshidratada durante largo tiempo. Y en un código QR, y ahora venimos en ese procedimiento para que cualquier persona instale en su teléfono el código QR y sepa exactamente cuántos procesos térmicos tiene, cuándo fue almacenada esta leche y de dónde proviene. Y después vienen las políticas públicas que son responsabilidad de quien administra el Estado, el gobierno, para que efectivamente se defienda al productor nacional. Yo creo que nosotros, que estamos en la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, deberíamos empezar a ponernos un poquito más de acuerdo en estas cosas, porque en definitiva desde quien tenemos que defendernos es de estos países excedentarios en que sin constituir dumping y sin tener que poder llevarlos a la Organización Mundial del Comercio, finalmente terminan los españoles. Campaña porque hay un beneficio para poder comprar los tractores más baratos y los repuestos más baratos, campaña para los fertilizantes mejor en sueldo. Dígame si eso no se convierte finalmente en un dumping frente a productores nuestros que tienen que pelar el ajo solitos, pues, y pelear contra el clima, pelear contra el suelo y pelear contra todo, cuando los insumos cambian, cuando hay países que les bonifican los insumos. Entonces, les subvencionan, diputado. Pero evidente, entonces, claro, si logramos que la industria le pague el precio justo, porque el consumidor está comprando lo que quiere comprar, que sea leche, o pagar menos por la leche reconstituida, o pagar menos por la leche recombinada, o pagar, en fin, los precios tienen que ser diferenciales y el consumidor elige, pero al gobierno le corresponde asegurar que haya una producción nacional, una cuestión de seguridad alimentaria. Al día de mañana los neozelandeses o un COVID-3 nos terminan dejando sin abastecimiento. El fin de la historia. Horror, diputado, horror. Pero bueno, permítame, voy a ir con el viceministro en segundos. Primero, la doctora Patricia Sabino, directora del Centro Latinoamericano de Nutrición, nos quiere decir algo y le tengo también una pregunta. Adelante, doctora Patricia. Bueno, primero, generalmente los problemas nutricionales tienen una raíz económica, eso es una parte fundamental. Pero mi mensaje nutricional, porque es que yo no quiero que esto se quede en el aire, es que esa reconstitución de la leche no es solamente el lactosuero, es que también le sacan la grasa. Y cuando le sacan la grasa le meten aceite de palmiste o aceite de palma. Entonces el producto que entra es un producto completamente diferente. Ese es mi primer mensaje. El segundo, sí, es que la cosa es seria. Eso es,
Segundo, la cantidad de calcio, claro, porque si tú bajas la concentración de proteína, también baja la concentración de grasa. Entonces, el problema es que también ahí caen todas estas vitaminas que se las voy a decir, vitamina A, D, caen minerales como el calcio y fósforo que son necesarios para los niños, para el crecimiento y desarrollo o para los adultos para prevenir la osteopenia y la osteoporosis. Otra cosa, la cantidad de selenio es menor y ustedes dirán aquí, ¿a quién nos importa la cantidad de selenio? Bueno, las personas que tienen niveles de selenio menores en sangre son las más propensas para COVID en diferentes estudios de las revistas internacionales médicas. Y además tienen menor cantidad de folato, lo cual implica que es importante para las mujeres embarazadas, a las cuales la deficiencia de folato va a generar anomalías congénitas importantes, como son los defectos del tubo neural. Entonces, no estamos hablando de una bobada que le echaron un poquito de agua a la leche ahí de lactosuero. Sin embargo, pero mire, ¿qué han hecho? doctora Perdóname, Patricia, yo termino la idea. Ajá. Dime. Es que mire, yo veo aquí en el Facebook Live un comentario que dicen, y es que esto va en contra de la democratización de la leche. Uno puede pensar que hay una democratización de la leche cuando por el mismo precio están vendiendo un producto que no es leche. Lo que pasa es que si uno se tiene que regir por las definiciones, entonces voy a mi segundo punto. Si uno hace una industria del lactosuero, como en muchos países desarrollados, el lactosuero tiene muchas propiedades nutricionales y puede tener una serie de derivados adecuados. Pero cuando tú llegas y agarras la leche y le echas lactosuero y después le tienes que echar aceite de palma para que te tenga la viscosidad que debe tener, lo que estás haciendo es otro producto. Entonces la palabra leche es la palabra más violada en los términos nutricionales. ¿Por qué? Porque le dan leche de almendra que no sirve para nada y la cobran al diablo. Le dan leche de soya que no sirve para nada y también la misma cosa. Y además la pura leche que debería ser, como decía mi antecesor, que debe ser el producto de las glándulas mamíferas de la vaca u otro mamífero, pues resulta que le echan lactosuero y en ese momento lo que están haciendo no es por un fin nutricional, es para diluirla para tener un mejor precio. Ahora, ese lactosuero no siempre viene de Colombia, viene de otros países como Ecuador y Perú, por ejemplo, que ellos sí han legislado cómo tiene que ser el lactosuero. El lactosuero puede ser un desarrollo económico para nuestro país de manera importante y eso debería tratar de hacerse, en vez de agarrar el lactosuero, violar la leche y utilizarla para que la gente pobre, porque son los niños y los pobres los más afectados, vayan a los almacenes de cadena de menor precio a comprar ese tipo de leche porque le encuentran una diferencia de precio. Entonces, esa es la razón, pero nuestro fin debe tener un enfoque nutricional adecuado y que uno coma, como en todas las otras cosas, lo que debe, mejor dicho, lo que dice la etiqueta y no una mentira, como es lo que están haciendo. Pues vuelvo y repito, doctora Patricia, es una lástima no poder tener con nosotros a algún delegado, un vocero de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque finalmente ellos son quienes nos representan a nosotros todos como consumidores. Señor Viceministro de Agricultura, yo quiero que nos detengamos en el INVIMA. Usted hace un instante nos decía que el INVIMA ya estuvo en el Brasil, que estuvieron verificando, ya tiene unas metodologías para hacer el seguimiento y sobre todo pues para poder identificar la realidad de lo que nos están vendiendo a los colombianos. ¿Cuándo estaría arrancando el INVIMA? No sé si usted nos los puede decir, hacer estos análisis para que podamos ya tener la certeza de que lo que nos venden es leche y no un derivado de la leche. Pero sobre todo, ese compromiso del INVIMA va de la mano también, de pronto, alguna estrategia por parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Agricultura, en donde usted pues, se desempeña como viceministro, para generar en Colombia una campaña, concientización y sobre todo decirle a los procesadores, a quienes comercializan, a quienes venden y empaquetan la leche, ojo con lo que le están vendiendo a los colombianos, porque no podemos seguir aceptando que les metan los dedos en la boca, o más bien, que les vendan por leche lo que no es leche. Pablo, sí, permíteme decirte varias cosas. La primera es que efectivamente el precio al productor no disminuye, inclusive si tú comparas los precios del productor del 2019 y el 2020 con nuestra unidad de seguimiento de precios, este año han habido mejores precios que el año pasado. El precio promedio al productor este año ha sido de $1,238
pesos por litro y el año pasado fue de 1.149 pesos por litro, con datos de la unidad de seguimiento de precios de la leche del Ministerio de Agricultura. Lo que disminuye, como lo dijo el doctor Julio Caballero, es que al hacer rendir la leche con el lactosuero, por ponerlo en palabras comunes de la gente, lógicamente recogen en algún momento menos leche y son las famosas enlechadas que en algún momento serán, lógicamente, por efecto de que les rinde más la leche. Lo tercero, Juan Pablo, que preguntas del INVIMA, te digo varias cosas. Uno, el INVIMA viene trabajando desde el principio de año en definir la línea base para detección del lactosuero. Dos, la metodología y el sistema de detección que hoy tiene el INVIMA es mucho más preciso que el del laboratorio de Alemania que hizo de Mogan. Tres, el INVIMA se ha venido reuniendo con de Mogan de manera constante y viene trabajando con ellos para iniciar muy rápidamente ya los primeros análisis prueba y lograr detectar lactosuero. Y cuatro, nosotros cada 15 días tenemos una mesa de seguimiento con el INVIMA, donde de manera responsable y en una defensa de la producción nacional les venimos insistiendo en que esto debe iniciar lo más rápido posible. Quinto, debo reiterar lo que dijo la doctora Patricia, y es que muchas veces se importan lactosueros de otros países que son de mucha más baja calidad que el nuestro. Y ese es otro tema que el INVIMA viene controlando y empezará a controlar rápidamente. Esas son las observaciones que tengo que hacer al respecto. Señor viceministro Juan Gonzalo Botero, yo le voy a leer un comentario que nos llega aquí por el Facebook Live, lo hace Rubén Pardo Chacón. Escribe, nos bajaron el precio a los productores con el cuento de que hay mucha leche. Claro, pero con la cantidad de leche importada. Eso es así, los productores han visto una reducción en su ingreso, en su pago, por cuenta de un excesivo inventario de leche en el mercado, pero en realidad puede tratarse de leche que nos llega ya sea cruda, ya sea evaporada, ya sea en polvo o en forma de lactosuero, y por eso bajan las tarifas. Juan Pablo, hoy el precio de la leche en Colombia está regulado, lo regula el Consejo Nacional Lácteo y efectivamente el precio no puede disminuirse. Si el oyente le disminuyeron el precio por debajo del precio de referencia, debe hacer la denuncia y estaremos prestos, pero el precio de leche en Colombia está regulado. Lo segundo, el tema de las importaciones. Este año hubo un efecto en los primeros 3 meses del año donde se cubrieron los contingentes autorizados de importación de leche desde Estados Unidos y de la Unión Europea. A julio llevamos 55.700 toneladas de leche en polvo importada, 6.000 toneladas menos que el año pasado. Este año ha habido varias dificultades y tengo que reiterarlo aquí, y es que por efecto de la pandemia y los cierres de las capitales, la demanda de leche lógicamente ha disminuido, y además de eso ha sido un año con niveles de pluviosidad, de lluvias mejores que el año pasado. Eso ha generado que las producciones de leche aumenten este año y pues se haya presentado un pico lácteo en ese sentido. De todas formas, el gobierno ha venido apoyando desde el mismo momento en que empezó la crisis de la leche, ha venido apoyando a los productores con incentivos al precio de la producción de leche y con incentivos a la exportación que permitan liberar inventarios y permitan en alguna forma aplacar la situación que se presentó. Doctor Julio Caballero, asesor experto en temas lácteos, hablemos del papel del INVIMA, porque pues nos dice, y eso es una buena noticia, lo que nos dice el viceministro, ya están las metodologías listas, los equipos incluso más desarrollados que los que tienen los laboratorios en Alemania. ¿Cuál ha sido hasta el momento el papel del INVIMA en el proceso de darle cumplimiento a un decreto que tiene 14 años?
Doctor Julio, actíveme el micrófono, por favor, para poderlo escuchar. Perdón, Juan Pablo. Sí. Gracias. Estaba comentando que lo que ha hecho y lo que ha generado esta acción popular, independiente de mi crítica en términos de la celeridad y del compromiso de las autoridades para hacer cumplir lo que hay que hacer cumplir porque es una ley, yo creo que esta acción popular, el hecho de haber mandado esta cantidad de muestras a Alemania, definitivamente zarandeó la silla y nos hace movernos internamente para que podamos tener en el país el control sobre la adulteración de la leche que no lo tenía. El doctor Robledo lo está mencionando. Se trata de una metodología, porque no se trata de equipos, sino una metodología que hay que validar, y el viceministro Juan Gonzalo también lo menciona, en el sentido de que lo que está haciendo el INVIMA es aplicando esta metodología con el rigor que corresponde para poder determinar la presencia de lactosuero en la leche. Hago solamente una claridad con relación a la acción popular y es el laboratorio MUBA versus la metodología del INVIMA. MUBA, como ya lo mencioné anteriormente, fue el laboratorio al cual Demogán mandó estas muestras de leche. Y básicamente la diferencia, y para claridad, y para mostrar la precisión que tiene este laboratorio alemán, la diferencia es que los resultados se dan, en el caso alemán, en porcentaje, y en el caso del INVIMA, con la metodología que está copiando más o menos casi que al pie de la letra del Brasil, da partes por millón. Es una diferencia en términos de resultados, pero la precisión de los dos métodos es absolutamente igual. Entonces creo que eso es importante. Pero ¿y entonces cuál es la demora? ¿Por qué razón, si era un tema de metodología, por qué no se puede arrancar ya a hacer las pruebas? Voy para allá, Juan Pablo. Simplemente quería aclarar esto de los dos laboratorios que creo que es importante. Lo segundo, la pregunta fundamental es, efectivamente, cuando hablamos con el INVIMA adquirió un compromiso de tener esta metodología lista en el mes de enero del 2020. No se cumplió. Hemos hablado con el doctor Robles y voy un poquito más adelante a hablar un poco del doctor Robles y su equipo. Y posteriormente se estableció una nueva fecha que fue el mes de julio del 2020. Cuando hablamos con el doctor Robles hace un par de semanas atrás, él explicó que dado la pandemia y la cantidad de emergencias y situaciones que el INVIMA tiene que cuidar con relación a esto del COVID-19, pues definitivamente este tema se le dio un poco más de larga por las razones que estoy mencionando. El compromiso del INVIMA para tener esto en la aplicación y que sea una aplicación certera con la metodología que ya he explicado y que el viceministro ha explicado también, está previsto para ser implementada en el primer trimestre del 2021. Yo creo que aquí, con un trabajo común, deberíamos tratar, como bien lo dice el doctor Juan Gonzalo, de acelerar la implementación de una metodología que está absolutamente bien implementada y que será sin duda la medida con la cual vamos a poder determinar quién adultera o no la leche. ¿Qué pasa con esto? Y ya para terminar, Juan Pablo, con el tema del INVIMA. Lo hablamos con el doctor Robles, está la metodología, seguramente va a ser una metodología como queremos que sea. El problema de esto vuelvo sobre las autoridades, sobre los controles de la superintendencia, sobre los controles que hay que tener para que esto no sea nuevamente un corrientazo, sino que haya un sistema de muestreo permanente para que la industria sepa que hay un control rígido y permanente y no que se hace cada 2 años. Entonces en esos 2 años vuelvo y meto lactosuero en la leche porque nadie me controla. Entonces vamos a tener la metodología, hay que tener la certeza de que se van a hacer los muestreos de todo tipo de leche que se venda en el país, con el rigor que corresponde, las sanciones para quien incumpla con esta normativa y desde luego un sistema sistémico, sistemático de muestreo. Eso es. Escribe, doctor Julio, Camilo Gómez en nuestro Facebook Live, ya voy con el senador Robledo. Camilo Gómez escribe, el lactosuero es un ingrediente natural de la leche. Las pruebas técnicas para Colombia no existen. Las pruebas alemanas no son aplicables en Colombia y no fueron debidamente aplicadas. Esto que nos escribe a través del Facebook Live Camilo Gómez, ¿es cierto, doctor Julio? Como mencioné, Juan Pablo, las pruebas del laboratorio alemán de MUBA son absolutamente certeras y confiables. ¿Qué ha adelantado? Y es para darle respuesta al señor Gómez que está preguntando. ¿Qué está adelantando el INVIMA? Que también es muy positivo y esto sin duda ninguna nos compromete y compromete al INVIMA de una manera muy seria. El INVIMA está determinando científicamente una línea base. ¿Qué significa esa línea base? El INVIMA está analizando la leche cruda colombiana, sobre la cual se muestra una base, que sobre esa línea base, lo que esté por encima de esa línea base, quiere decir que está adulterada en cualquier cantidad, en cualquier porcentaje o cualquier indicador con relación a lo que es la línea base de la leche. ¿Qué significa esta línea base? Hay un ingrediente en mínimas cantidades en la leche cruda, pero en mínimas cantidades, que se llama el glicomacropéptido. No quiero entrar en este tecnicismo, pero es algo que en muy baja proporción tiene la leche y que a veces quieren los que adulteran la leche hacerla confundir con cosas que no tienen confusión. Entonces, si el INVIMA, que está haciendo el trabajo muy bien hecho,
determina esa línea base, lo que esté por encima de esa línea base muestra que es una adulteración de la leche. Ajá. Y lo puede hacer con la leche colombiana. Y usted nos puede decir, doctor Julio, según los análisis del laboratorio MUBA en Alemania, ¿qué empresas, qué compañías estarían empacando y ofreciendo como leche productos del lactosuero aquí en Colombia, productos reconstituidos con base en el lactosuero? Sí, Juan Pablo, tengo aquí la lista, pero como se mencionó anteriormente, son 9 compañías. Tengo por acá la lista, si me permite un segundo. Sí, Estamos señor. hablando de Gloria Colombia S.A., es una compañía peruana que tiene operaciones en varias partes del mundo. Está Parmalat, está Leche El Mortiño, está El Recreo, Lactolan, Alimentos del Valle, Alival, está Colfrance, ¿qué me falta por acá? Lactolan y Doña Leche Alimentos, básicamente. Son Eso estas es 9 empresas, según el laboratorio alemán. según el laboratorio alemán, que como creo que vale la pena insistir en esto, Juan Pablo, son indicadores, es un laboratorio que tiene 130 años trabajando con alimentos, que esto que está haciendo con relación a la medición del lactosuero y el método utilizado, que es un método conocido internacionalmente, esto no es alemán, es internacional, que se llama el HPLC, que es una metodología la cual se va a implementar en Colombia también con el HPLC, con una variación que ya voy a explicar, pero los resultados del laboratorio MUBA son absolutamente contundentes y están certificados, que es lo que tiene que hacer el INVIMA, de certificar su laboratorio con una metodología que garantiza que los resultados son los correctos. La leche, y solamente para terminar con esto, para que quede claro al oyente lo que se está haciendo, esta leche que se mandó a Alemania es una leche que se compra en el mercado local, aleatoriamente en diferentes puntos de venta, y que tiene una cadena de custodia que se le presenta al juez de cómo fue que se compró la leche, a qué precio, dónde está el ticket de compra, cuál fue la fecha de vencimiento, el certificado del Ministerio de Salud, la presentación, la marca y el productor. Sí. Eso lo recibe el laboratorio alemán y sobre eso es que hacen los resultados para tener obviamente esa cadena de custodia que es la que avala los resultados que el MUBA ha presentado al respecto. Voy en segundos con el viceministro de Agricultura porque quiero irme rápidamente con el senador Jorge Robledo, porque hace un instante hablamos del tema del precio al productor. La información que usted tiene con los productores con los que usted habla, senador Robledo, ellos sí sienten el golpe de la leche importada, del lactosuero que llega de otros países y que impacta directamente sobre el precio que se le paga al que va sacando sus cantinitas, al que tiene sus vaquitas y que de repente pues no es un gran productor, pero que vive de eso. Sí, inclusive la cosa puede ser más grave, no solo les bajan el precio, sino que además las pasteurizadoras o hay pasteurizadoras que dan orden de no comprar la leche, que eso es matar al productor, porque si el productor no tiene cómo vender su leche, ¿cómo puede hacer? Y insistamos en una cosa que se mencionó el propio viceministro, 55.000 toneladas de leche en polvo importadas a Colombia a la mitad del año. Eso es reemplazando leche nacional por leche extranjera, trabajo nacional por trabajo extranjero, pero con esta advertencia, Juan Pablo, para que le eche ojo. Todavía no hay apertura total para importaciones de leche a Colombia, todavía hay unas medidas de protección que van a desaparecer de aquí al 2027, o sea, los días de un porcentaje inmenso de la leche nacional están contados, está, digamos, en proceso de muerte. Porque además la leche norteamericana y europea es súper subsidiada. Entonces, aquí lo que hay en Colombia como política general es una política de destrucción del agro nacional. Esto no son exageraciones mías. Cuando lo planteé en 1990 dijeron que estaba loco. Bueno, vamos en 14 millones de toneladas de productos agrícolas importados. Ahí hay crisis de la palma por las importaciones, crisis del azúcar por las importaciones, crisis de la papa por las importaciones, crisis de la leche por las importaciones, del arroz, del pollo, de todo, por las importaciones. Y eso es lo que sigue. Y estas importaciones vienen cargadas de fraude. Le cuento este detalle, permítame un instante, Juan Pablo. Mi primer estrellón contra la corrupción, recién llegué al Senado, fue en el segundo semestre del 2002. ¿Qué sucedió? Que se encontró en una bodega un sitio donde una transnacional encopetadísima reempacaba leche. O sea, importaban leche a punto de vencerse, porque ya es leche muy barata, aquí la cambiaban de empaque, le cambiaban la fecha de vencimiento y nos la vendían como cualquier cosa. O sea, que el fraude en torno a la leche es un fenómeno de proporciones inmensas. Cuando yo hice mi debate del 2011 sobre los lactosueros, volvimos y nos encontramos con el reempaque ilegal de leches
porque eso está, digamos, prohibido por las normas. Lo que pasa es que aquí nos fallan las normas y falla la utilización de las normas, porque tenemos gobiernos, y hay que decirlo con franqueza, que les parece que todo lo que se ha importado es bueno, no importa cuánto destruya este país. Esa es la lamentable realidad a la que nos han inducido, y eso en el sector alimentario es absolutamente evidente. A ver, señor viceministro Juan Gonzalo Botero, usted estaba alzándome la mano. Actíveme el micrófono, por favor, viceministro. Sí, señor. Eso, adelante, por favor. Juan Pablo, varias cosas. La primera es que este gobierno ha sido responsable y a través del Consejo Nacional Lácteo ha sentado a la industria con los productores para que se miren de frente, y aspiramos, Juan Pablo, en 15 días se está firmando un gran acuerdo nacional del sector lácteo que permita tener acciones en el corto, mediano y largo plazo que le aseguren al sector lácteo la estabilidad cuando, como dijo el senador Robledo, entre el 2026 y el 2028 se realicen las aperturas totales a los sectores internacionales. El sector nuestro tiene que unirse para ser competitivo, Juan Pablo, y esperamos desde el gobierno nacional, que ha sido responsable en esto, apoyarlo. Lo segundo, Juan Pablo, es que desafortunadamente aquí pagan justos por pecadores. El doctor Julio lo ha dicho, no toda la industria nacional hace ese tipo de prácticas. Hay compañías muy responsables que vienen trabajando con nosotros, incluso para evitar el uso de eso y para denunciar a otras empresas que lo están haciendo. Y tan es así que en este último trimestre aspiramos con Azoleche a hacer una campaña, primero de promoción al consumo, porque nuestro país tiene que aumentar el consumo de leche. Juan Pablo, hoy está en 143 litros per cápita año, cuando países como Uruguay y Francia lo tienen por encima de 360 litros. Y si te vas a los estratos bajos es peor, Juan Pablo. 43 litros per cápita año. Eso no es ni un litro por día. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo, doctor Julio, muy grande, y usted lo sabe, para sacar adelante el consumo de leche. Y lo tercero, Juan, aclarar algunas cosas. Lo primero, la palma no está en crisis, senador Robledo. Hemos venido trabajando con los palmeros, las importaciones se han reducido notablemente de aceite de crudo, y aspiramos que el sector palmero, con medidas que se van a tratar, como el aumento de la mezcla B12, salga adelante. Eso es algo que quería decir. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo, gracias, señor perdón, viceministro. Juan Pablo, una cosa breve. No, busquen la semana de la semana pasada, habla de la crisis de la palma. Un agarrón duro que hay grande entre los palmeros, porque las instituciones los tienen acusados. Me da pena, señor viceministro, pero lea la revista, yo sí la leo y la información de que sí. Pero, senador, no nos salgamos del tema porque estamos hoy hablando de la leche. Otro día le vamos a dedicar un espacio a la palma que me parece muy atractivo. Pues bueno, yo creo que queda planteada la realidad. La realidad es que, número uno, hay un compromiso y un decreto que reglamenta el etiquetado y la manera en que se deben presentar este tipo de productos. No se está cumpliendo o no se estaría cumpliendo. Lo ideal para que usted como consumidor pues consuma sabiendo y compre sabiendo qué es lo que está en el escaparate, pues que la etiqueta diga lo que tiene que decir. Número dos, el gran acuerdo del que nos habla el viceministro, muy importante porque aquí hay que pensar en la protección del productor. Y ganaderos son muchísimos, que tienen pequeños hatos o hatos gigantescos, pero qué importante es proteger a nuestro productor y a nuestro ganadero. Y lo más importante, entender que no todas las empresas lo están haciendo. El doctor Julio nos dijo, según el examen hecho o el estudio hecho por el laboratorio MUBA en Alemania, cuáles serían supuestamente las empresas que le estarían quedando mal a los colombianos. Usted es el consumidor, usted tiene la decisión, está en sus manos, y por eso hoy queríamos abrirle los ojos a través de esta realidad, hablando de lo que hemos llamado en nuestro numeral de Sigue la W, mala leche es. Mala leche es cuando usted le venden por leche algo que no es leche. A nuestros panelistas, muchas gracias, hacemos una pausa y al regresar, sigue la W.